Bien, chicos, en este video no vamos a ver ningún tema nuevo en realidad, sino vamos a seguir con el concepto de derivada compuesta. La única diferencia es que los ejercicios son un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque dentro de la ejercitación aparece aplicada alguna de las propiedades que ya vimos. La propiedad de la multiplicación o la propiedad de la división, ¿sí? O la de sumas y restas en realidad. Bien, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo 1 de resolución donde aplicamos derivada compuesta, pero también aplicamos propiedad. Si observan acá, a diferencia de lo anterior, uno ve que de repente tal vez haya alguna derivada compuesta para realizar, pero lo que tienen que observar es que tenemos una función donde en esa función hay una multiplicación de dos cosas que tienen x, es decir, de dos funciones, ¿sí? Entonces, si bien uno puede observar que tal vez hay una derivada para realizar en forma compuesta, lo primero que tenemos que fijarnos es que tenemos un producto de dos funciones, por lo cual no puedo derivar esto por la derivada de esta función, porque ahí no estaríamos aplicando la propiedad que nos decía que cuando había un producto de dos funciones, ¿qué se realizaba? Se realizaba la propiedad que decía. ¿Qué decía esa propiedad? Que es la primera función derivada, recuerden primero colocar lo que vamos a hacer, todavía no derivarlo, ¿sí? Lo que decía la propiedad, recuerdan, ustedes la tienen en la tabla, es la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Eso es lo que voy a anotar acá. Es decir, voy a anotar, lo pongo entre corchete, ¿por qué? Porque ya hay un paréntesis. Entonces voy a anotar qué es lo que voy a hacer, todavía no voy a hacer nada. Voy a anotar qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derivar la primera función por la segunda función sin derivar. ¿Sí? Más la primera función sin derivar, por eso ahora no lo coloco con corchete, por la segunda función derivada, es decir, 3x más 1, que la voy a tener que derivar. ¿Sí? Recuerden, esa es la propiedad que ustedes figuran en la tabla como propiedad 3, que decía que si yo tengo un producto de dos funciones, ¿sí? Y lo tengo que derivar, es si tengo un producto donde tengo dos cosas que tienen x y lo tengo que derivar, ¿cómo se derivaba? La primera función f de x derivado por g de x sin derivar, más f de x sin derivar por g de x derivado. Eso es lo que coloqué acá. F de x para derivar por g de x sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función que la tengo que derivar. Y una vez que tengo eso, bueno, me tengo que encargar de derivar lo que necesito derivar. Esto no hay que derivarlo y esto tampoco. Si esto para derivarlo se complica, justamente en este caso sí se complica, en este no. ¿Por qué digo que en este caso se complica? Porque acá tengo una derivada compuesta. Es decir, dentro de justamente la propiedad que apliqué, justamente cuando tengo para derivar, me aparece la derivada compuesta. Entonces, si les aparece una derivada compuesta, pueden usar un cálculo auxiliar. ¿Sí? Acá ponen cálculo auxiliar 1 y me remito acá abajo a colocar el ejercicio para realizar. Es decir, lo mando acá abajo como cálculo auxiliar 1, como si fuera un ejercicio aparte. Es decir, esto es lo que ustedes estuvieron haciendo en el TP anterior. Les pedí hacer la derivada compuesta directamente de una función sola, ¿sí? Acá está metida dentro de ¿qué? De una propiedad. Entonces, ahora me dedico a la derivada compuesta esta. Esto lo tengo que derivar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está compuesta? Y porque veo que hay un cubo que está afectando a todo esto. ¿Recuerdan cómo era? ¿A quién está afectando al cubo? El cubo está afectando a esto. Entonces, esto lo marco con un círculo. ¿Sí? Ese círculo funcionaba como mi x. Es decir, me quedaba x, ¿sí? ¿Elevado a qué? Al cubo. Y entonces derivo como si fuera x al cubo. Es x elevado a un número, el número baja y queda x elevado a 3 menos 1 que me da 2. Pero ¿qué ocurre? Esa x no era x, sino que ¿quién era esa x? Esa x era mi círculo. Por lo cual, ¿cómo queda esta derivada? Queda 3 por el círculo ¿quién es? 2x menos 1, elevado ¿a quién? A la 2, y no se olviden que después ¿qué tienen que poner? Por el círculo derivado. ¿Quién es el círculo en este caso? 2x menos 1 derivado. Derivo esto lo dejo como está.
La derivada de 2x menos 1, la derivada de 2x es un número por una función, es 2 por la derivada de x que da 1, 2 por 1 me da 2, y la derivada de un número solito es 0, por lo cual me queda 2 menos 0, que me da 2. Esto lo reduzco lo más posible, 3 por 2, 6, me queda 6 por 2x menos 1 elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿lo ven? Esto es lo que voy a colocar acá. Ven que así no lo mezclo el lío, no lo mezclo dentro del ejercicio original, ¿sí? Es decir, esto del cálculo auxiliar es muy útil. Hacen el cálculo auxiliar y cuando llegan a la respuesta final, esta respuesta final la coloco acá, que era la derivada que me pedían. Entonces, la derivada esta me dio 6 por 2x menos 1 elevado al cuadrado. Eso es lo que coloqué acá. Esta derivada me dio 6 por 2x menos 1 elevado al cuadrado. Por, y ahora dejo esto sin derivar, porque acá decía que no había que derivarlo, ¿lo ven? Sigo colocando más. Esto sin derivar, no hay ninguna comilla que me indique que lo tengo que derivar. Por, y ahora tengo que derivar esto. Que esto no hace falta recurrir a un cálculo auxiliar, porque en este caso es fácil la derivada. La derivada de 3x es 3 por un número, es 3 por 1, que me da 3. Y la derivada de 1 me da 0. Por lo cual me quedaría 3 más 0, que me da 3. Lo coloco acá. ¿Terminó la derivada? Sí. En realidad terminé de derivar. Fíjense que ya no queda nada, ninguna cosa que me indique que tengo que derivar. Pero recuerden que la respuesta siempre lo quiero lo más reducida posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto recuerden que es para aplicar en otros ejercicios. No hay ningún ejercicio que sea solo de derivar. Ahora sí, pero dentro de un poquito vamos a ver aplicaciones de derivadas, ¿sí? O al finalizar el año. Entonces, ¿qué tengo que hacer esto? Tratar de reducirlo. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿Tengo que hacer el binomio? No, reducirlo, ¿qué significa? No extenderlo. Si hago binomio al cuadrado y hago distributiva, esto se alarga. Lo que tengo que tratar de hacer es achicarlo, es ver si puedo sacar factor común. Para sacar factor común, separen en términos, en los signos más y menos, fuera de los paréntesis, ¿sí? Y entonces acá, por cada término, me fijo si hay algo común a lo que está en el otro término. Fíjense que no puedo mezclar lo de adentro, es decir, acá hablamos de factores. ¿Quiénes son los factores? Un factor es el 6, el otro factor, ¿quién es? 2x menos 1, y el otro factor, ¿quién es? 3x más 1. No importa la potencia a la que esté elevado, los factores son las cosas que están, ¿qué? Multiplicando. De eso que nombré, me tengo que fijar si alguno se repite en el otro término, porque el factor común es lo común, y si aparece común, sale ¿con qué potencia? Con la menor de las potencias. Por lo tanto, me fijo, 6 en el otro término. ¿Tengo algún divisor de 6? Si fuera 6 acá, bien, 6 sería factor común, pero 6 no aparece acá, pero sí divisores de 6. Divisores de 6 es el 3 y el 2, aparte del 6 y el 1. Entonces, ¿el 3 aparece en el otro término como factor? Sí. Conclusión, uno de los factores que voy a poder extraer es el 3. ¿Sí? Porque factorizado, piensen que el 6 se multiplica como 2 por 3. ¿Y qué tengo común en el otro término? ¿Lo ven que tengo el 3? Por lo cual hay un factor que se repite. ¿El otro factor quién es? 2x menos 1. ¿Se repite 2x menos 1 acá? Sí. Exactamente 2x menos 1. Si dijera 2x más 1, no. Pero si dice 2x menos 1 y 2x menos 1, se repite. ¿Con qué potencia va a salir? Acá aparece la 2 y acá aparece la 3. Con la menor. Es decir, va a salir como factor común 2x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Y el otro factor quién es? 3x más 1. ¿Aparece 3x más 1 como factor acá? No. Conclusión, este sería el factor común. Una vez que determino cuál es el factor común, ahora voy a ver qué es lo que queda, ¿sí? En cada uno de los términos. En el primer término, saqué el 3. ¿3 por cuánto me da 6? O 6 dividido 3, ¿cuánto me da? 2, por lo cual coloco acá 2. ¿El 2x menos 1 está al cuadrado? Sí, por lo cual acá no lo agrego. ¿El 3x más 1 lo saqué? No, no lo saqué, por lo cual lo tengo que colocar acá. Ojo, hay que usar bien los paréntesis. ¿Sí? Sale, digamos, queda acá 3x más 1 entre paréntesis. Ahora vamos a poner más, que es el otro término. En el otro término, 2x menos, el 3 está acá, ¿lo ven?
por lo cual no lo tengo que poner acá adentro. Después, ¿qué tengo acá? 2x menos 1 al cuadrado, pero acá ¿qué tenía? 2x menos 1 al cubo. Justamente, ¿qué le falta al 2x menos 1 del cuadrado para llegar al cubo? Le falta otro 2x menos 1. Y ya está el segundo término. Una vez que hice eso, con esto que quedó lo voy a tratar de reducir lo más que se pueda. Acá sí lo trato de reducir. Cuando digo reducir, ya después de haber sacado factor común, es tratar de que si se puede aplicar distributiva, ahí aplico distributiva. En este caso, fíjense, acá puedo aplicar distributiva, 2 por 3x me da 6x, 2 por 1 me da 2. Y el más que indica que lo de adentro queda como está, por lo cual acá queda más 2x menos 1. Conclusión, de acá, ¿qué puedo sumar? El 6x con el 2x, el 2 con el 1. ¿Lo ven? Con el menos 1. Por lo cual, ahora sí estoy en presencia casi de la respuesta final. Y entonces me queda en el paréntesis 6x más 2x me da 8x y 2 menos 1 me da 1 positivo. Y esta sería, ahora sí, mi respuesta reducida. Fíjense, a diferencia de todo esto, cómo quedó reducida y reducida en qué forma, en su forma o expresión factorial. En el próximo video le voy a mostrar un ejemplo, un segundo ejemplo, pero donde se aplica en vez de la propiedad de multiplicación, la de división.